Buenos días, buenas tardes, digamos ya, estimados, estimadas estudiantes de noveno A, de la materia de ética de la carrera de educación básica. Presento a ustedes mi saludo, mi respeto y voy a hacer la grabación de la clase o del contenido del tema 2 de la unidad 2 que corresponden a esta semana. Indicarles que los días anteriores comúnmente estamos teniendo una serie de actividades, de, de elementos académicos que están un tanto dificultando las clases, y eso sucede por una serie de razones durante el semestre. En todo caso, estoy grabando la clase de la semana, no es un contenido muy fuerte, que hay que trabajarlo, ¿no? Sin embargo, los materiales fundamentales, los materiales básicos, están en el aula virtual, ¿no? Entonces voy a compartir el aula virtual para que podamos hacer pasar revista, ¿no? Pasar una revista un tanto rápida de lo que contienen los materiales del aula virtual, ¿no es cierto? Aquí está entonces el aula virtual, señoras y señoritas estudiantes. Estamos en la unidad 2. La unidad, bueno, ética personal y social. Los temas de la unidad 2, axiología, fundamentos y problemas, que abordamos la anterior semana, un material bastante amplio, bastante grande. Quizá es el tema más largo el 1 y el 4 son los temas más largos de la unidad 2. El tema 2 tiene que ver con principios, fines, valores, antivalores, juicio ético moral, que es está correspondiente a esta semana. La tercera, normas jurídicas, normas morales, normas sociales. Quizá allí nos quedaremos un poco ya. De hecho, será un tanto más largo, ¿no? Y el cuatro, que es bastante más largo, que creo todos los temas de esta unidad, ya las normativas, principios, fines de las normativas que rigen la educación en el Ecuador, ¿no? Bueno, hay algunas cosas necesarias de indicarles. Aquí están las actividades. Quizá deben haber revisado ustedes para el momento, porque la semana ha estado publicada el aula virtual. Lo clave ahí en esta parte, en las actividades, tiene que ver con la fecha del examen sumativo 2, que es el día 2 de junio, ¿no? El martes 2 de junio será el examen para ustedes, ¿no? Ustedes saben, las clases no son en línea en horario establecido en la mañana, porque obviamente no pueden ustedes por su horario de trabajo, y por eso mismo es la modalidad virtual en línea. Pero ese día será el examen conjuntamente con el curso presencial, para evitar problemas éticos y para evaluar con los mismos indicadores, los mismos criterios, las mismas temáticas de evaluación. El vídeo ya les publicaré. Hay una evaluación que estuvo abierta hasta el 12 de mayo, ya rindieron. Hay alguna dificultad, estoy en el momento de reprogramar. Ya les indico cómo voy a hacer. Estén atentos al chat del curso, ¿no? Y cargado ya está lista la actividad que tiene que ver con la guía PAE 2. El fondo de esto es lo que miren, está pintado de negro. Tiene que ver con un ensayo de axiología comparada, es decir, comparar valores entre la educación general básica, a partir de lo que rige la norma en el Ecuador, comparar cómo están los valores, los fines, los principios, la legalidad, las aplicaciones en este sentido. ¿Qué está pasando entre lo rural y lo urbano? Ustedes ya están en lo rural y es momento de hacer una comparación con lo urbano. Ustedes están viviendo la ruralidad y tienen frescos las cosas que van pasando en el tema ético, y comparar eso con lo urbano. Lo urbano a partir de su práctica preprofesional, a partir de su
de su vida académica e inclusive de su experiencia de aprendizaje como estudiante de colegio, como estudiante de escuela, que está un tanto más lejano, ¿no? Pero de eso se trata. Van a analizar esas experiencias concretas a partir del ámbito de la práctica y de la titulación rural, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en estos días, tomando como base las normativas que en la siguiente semana y la subsiguiente se abordarán, ¿no? Este es un trabajo de el PAE, guía PAE 2, ¿ya? Entonces, ese está ya abierto a estudiantes y hay que abordarlos, ¿no? En cuanto a los materiales, están en el aula virtual, no son unos materiales grandes, inmensos, estamos en la semana 6. Tiene que ver este material con un artículo publicado sobre una interpretación constitucional con respecto a los principios, los fines, los valores que tienen un fundamento ético axiológico, ¿no? Entonces, cómo esos valores entran en la norma constitucional, cómo se hace la normativa legal a partir de lo ético. Históricamente, lo ético es primero y lo legal es después. Entonces, es un material que está publicado, estimados de estudiantes, ¿no? Está publicado. Eh, a ver, luego está también publicado un material sobre valores y antivalores, ¿sí? Este es un blog muy sencillito que tiene que ver con valores y antivalores sociales, ¿no? Son dos materiales, no son muy grandes, no necesita tanto tiempo de dedicarse, pero hay que hacerlo. Entonces, eso está vigente en el aula virtual, señoritas, señores de estudiantes, ¿no? Ahora voy a dejar de compartir y voy a pasar hacia las diapositivas, ¿no? Que es propio de la clase de esta semana. Voy a cerrar el vídeo para concentrarnos en el material que se publica. Bien, aquí está entonces el material de la presente semana y vamos a proyectarles a ustedes principios, fines, valores, antivalores, juicio ético moral. Ese es el material básico que tiene que ver con la formación teórica epistémica de ustedes en la presente semana, ¿no? Bueno, son valores éticos, valores morales, y que están explicados con mayor profundidad en la axiología, como la semana anterior se abordó, que tienen su aplicación en lo social, en la práctica, en la vida social, ¿no? Entonces, los principios valóricos, los principios ético-axiológicos, ¿no? Común a todas las personas tenemos unos principios superiores, unos principios inquebrantables, unos principios, unos valores que nos identifican como país, como familia, como cultura, como ciudad, como amigos, y también como yo individual, como sujeto valórico, ¿no? Son aquellas normas inquebrantables, aquellas normas que finalmente nos dicen hasta dónde defendemos nuestros valores superiores, jerárquicos, frente a la sociedad, frente a los hechos, frente a las decisiones, que abordamos la unidad anterior al final, ¿no? Entonces, esos principios orientan para tomar decisiones, para hacer las cosas en la vida personal más amplia y también en la profesional, ¿no? Se originan en los valores, eh, digamos, de origen llamado así occidental, ¿no? Que nosotros hemos tomado como base aristotélicos, pero también kantianos y de otros, ¿no? Como la justicia, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la beneficencia, la autodeterminación, ¿no? Esos son como los valores de donde surgen los principios, de donde surgen los principios que son valores superiores que nos hacen tomar decisiones adecuadas o no adecuadas. Irnos por el camino del bien
o por el camino del mal, valore. Esos son los valores, eso nos identifica, eso nos dice hasta dónde somos capaces de hacer o no hacer las cosas desde el plano de lo ético, ¿no? Son la base del comportamiento, son la esencia de lo que nosotros tenemos para ser o no ser de una o de otra manera, para identificarnos como tal, ¿no? Para orientar las cosas que hacemos con los demás. En tanto que los fines, que también son valores superiores, son propósitos, ¿no? Son búsquedas permanentes, son orientaciones que me dicen hasta dónde voy, cuál es mi límite, a dónde llegaré. Por ejemplo, el proyecto de vida tiene que ver con fines. Su profesión tiene que ver con fines. En general, lo que usted quiere alcanzar eh, 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 en un momento de la vida, en un momento superior de la vida, esos son sus fines. Entonces, eso también nos orienta a nosotros. El principio para iniciar a tomar la decisión y el fin hacia, o tomada la decisión, hacia dónde vamos, hasta dónde llegaremos, ¿no? Entonces, esos principios y esos fines ético-axiológicos promueven el bienestar, promueven la relación, promueven la cultura ética, moral de las personas en el tiempo, ¿no? Los principios y fines son subjetivos, es decir, de cada uno, ¿no? De cada persona, ¿no? Sin embargo, también tienen aplicaciones pragmáticas en la sociedad. Esa es una discusión que existe, si son tan subjetivos o tan objetivos, pero los principios son de las personas, hasta cierto punto de grupos pequeños, pero más son de las personas. Por eso se está afirmando que son subjetivos, ¿no es cierto? De las personas como tal, y los fines también. Cada quien busca, aunque se vive en una cultura, en una sociedad con valores ético-morales, ¿no? Los principios y fines también objetivos tienden a ser más universales, a ser más medibles, más observables. Entonces, unos son muy personales, unos son muy propios de culturas de grupos pequeños y otros son de grupos sociales más amplios. Entonces, miren ustedes principios y fines ético-morales propios de la axiología. ¿Dónde está el origen de los principios? ¿Cómo surgen los principios? Surgen necesariamente de donde estamos en el tiempo, de donde estamos en el modo de producción, de dónde estamos en el desarrollo histórico del mundo, en el devenir de la sociedad. Por ejemplo, hoy, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Entonces, depende de la evolución socioeconómica y cultural del mundo en el que yo me desenvuelvo y mi familia también. Surgen de la interacción social, ¿sí? De mi grupo, de con quién comparto, de quienes en definitiva dejan en mí huellas de comportamiento, ¿no? También de la adaptación que hago yo al mundo en que yo me desenvuelvo y de las experiencias y valores predominantes epocales. Cada época tiene, se identifica quizá como lo más alto cultural en los fines y en los principios. Cada época histórica cultural, ¿no? Surgen obviamente de las condiciones materiales, como les decía, de dónde estamos ubicados en el modo de producción, en la participación en el trabajo, en el reparto de la riqueza material, ¿no? Ahí surgen. No es que nosotros tenemos valores porque Dios nos puso esos valores, esos fines, esos principios, sino porque la vida social así nos ha obligado a tener cierto tipo de valores en el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? La moral y la ética son inherentes a la razón humana, dice el racionalismo. Como efecto de acciones positivas y negativas, dice el empirismo. Mire usted, siempre estarán en lucha el racionalismo, el empirismo y el realismo, ¿no? Que ya se explicó cuando hablábamos de la axiología, ¿no? Algunos sostienen unas corrientes biologistas, comúnmente los científicos llamados positivistas, ¿no? Ellos nos
analogan a nosotros como si fuéramos, o como sucediera igual que lo que sucede en la evolución de la vida animal, de la vida biológica, ¿no? Entonces, el biologismo nos relaciona con la naturaleza. El contextualismo nos plantea que responden a condiciones epocales, sociales. Sí, pues así mismo es. El idealismo, en cambio, está dado por una fuente de principios ético-morales indiscutible, el dogma, y dado por un ser superior. Un poco esa es la lucha ideológica, científica, filosófica, entre las fuentes de los valores superiores, como son los principios y son los fines, ¿no? Pero quedemos claros que los fines, digamos, los principios son los valores que nos hacen tomar decisiones con fundamento, que nos orientan y que nos ponen límites en nuestras decisiones de vida éticas, ¿no? En cambio, los fines nos determinan con esos principios tomados, con los valores que están en el camino, hasta dónde vamos, cuál es nuestro horizonte, hasta dónde queremos llegar, cuál es el fin de nuestra vida, a dónde es que estamos apuntando. Y en ese camino, cómo actuamos también con los demás, ¿no es cierto? Eso ya hemos abordado una y otra vez. Principios ético-morales positivos. Un principio, por ejemplo, importantísimo, la autonomía. Respetar la capacidad de los individuos en la toma de sus propias decisiones. Ese es un principio positivo a partir de los valores que anteriormente se les plantea, ¿no es cierto? De los que están en la diapositiva anterior, ¿ya? De la justicia, de la honestidad, del respeto, de la responsabilidad, de la beneficencia, de la autodeterminación. Entonces, a partir de eso, yo cultivo o no cultivo la autonomía como mi principio de vida, que cada quien tome las mejores decisiones a partir de una práctica social, ética, moral. Respetar las decisiones y las capacidades de otros individuos y que respeten la mía. Principios de la beneficencia, por ejemplo, ¿no? Actuar en beneficio de los demás es un gran principio y propio de la educación y de la educación básica más, ¿no? Principio de hacer el bien al otro, de actuar siempre en positivo para el otro, no para hacer daño al otro, pensando en nuestros estudiantes, pero también pensando en la sociedad en el conjunto, ¿no? Promover su libertad, promover su autonomía, promover su inclusión. Ese es un gran principio ético-moral, la beneficencia, la justicia, es un principio superior. Hemos hablado muchísimo de eso, ¿no? Ser justo, tener una balanza, el justo medio que dice Aristóteles, ser feliz teniendo tranquilidad, estabilidad para hacer las cosas, ¿no? Manejar, tratar, manejar las relaciones sociales, tratar, relacionarnos con los demás de manera equilibrada, equitativa, incluyente, ¿no? No discriminar al otro. Y el principio de la no maleficencia, evitar causar daño a los demás. Esos son algunos principios ético-morales propios también de la deontología o también llamada de la ética profesional. Ujú. Algunos fines ético-morales, algunos fines ético-morales. Eh, los fines se sustentan en los principios y en los valores que están en el camino entre los principios y los fines. Por ejemplo, la virtud, me pongo a pensar ahorita yo, como un valor que nos permite tener la templanza, la valentía para hacer las cosas y para aceptar inclusive las cosas que no nos han ido bien. ¿Ya? Entonces, esos fines, esas búsquedas, esos objetivos de vida, así llamados, ¿no? Se sustentan, se basan en los principios y toma de decisiones
que las personas tenemos para más adelante, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿no? Los fines también buscan hacer justicia, eh, eh, promover el bienestar, el respeto, los fines ético-morales. Los fines son aceptados en las culturas, en las sociedades, ¿no? Aunque tengan visiones distintas, pues tienden a ser unos fines universales. Luego estos fines, como hemos de ver, se consolidan en normas, normas sociales, normas morales, normas religiosas inclusive, y en leyes, en el derecho, ¿ya? Por eso es que hablamos de normatividad, que los fines tienen eh, normatividad, establecen normas comportamentales los fines. Claro, para llegar a un fin hay que poner ciertas normas de comportamiento cultural. ¿Quién pone? La cultura. Quizá algunos transmiten, por ejemplo, el profesor, la profesora, por ejemplo, el cura, por ejemplo, quienes dirigen la política, ¿no es cierto? El Estado, la función judicial, la función legislativa, quizá los que tienen más edad, ellos de alguna manera inciden en las normas ético-morales relacionadas con los fines, ¿no? Promueven el interés colectivo también los fines, ¿eh? Buscan siempre el bienestar común, ¿no? Los valores sociales. Promueven el desarrollo personal, ¿no? De cada uno en el mundo y en las características en que vivimos. Promueven responsabilidad y son flexibles también los fines ético-morales. Algunas diferencias. Una vez abordado principios y fines, algunas diferencias entre valores, antivalores y no valores. Los valores, entre ellos los principios y fines, son principios o cualidades positivos y deseables de una sociedad. Guían el comportamiento y las decisiones de las personas y sociedades. Dice, los valores. Son principios, son cualidades positivos y deseables, buscables, ¿no? Inmensamente buscables, a veces no los encontramos, pero siempre buscamos valores para la sociedad. Orientan, guían y a veces hasta determinan el comportamiento y las decisiones de las personas. Eso pasa, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? En colectivos basados, basados en formas verticales de dirección, donde le dicen desde aquí se hace esto y así es. En la sociedad es más complejo. Quizá por eso ha fallado el socialismo, de querer valorizar, de querer poner a todos en un mismo saco de valores, ¿no? Y creo que a ustedes se les indicó que los valores, la cultura, es lo que más demora en cambiar. Entonces, no se puede a todos decir, actúe de esta o de esta otra manera, sino que en el devenir de las cosas va sucediendo, ¿no? Pero sí guían, sí orientan las decisiones, las prácticas, la vida de las personas. Esos son los valores positivos, ¿no? Los antivalores son los principios o actitudes que se consideran negativos, lesivos, perjudiciales, nocivos para la sociedad. Antivalores. Pero claro, es una lucha ideológica también, porque puede ser antivalórico para unos, puede ser valórico para otros. Pero en general, los antivalores son aquellos valores negativos, destructivos, contrarios a los valores de la cultura donde se desarrollan las personas. Ujú. Por ejemplo, aquellos valores o antivalores de los GDA, por ejemplo, ¿no es cierto? De los grupos delincuenciales. Ujú. ¿Ya? Puede ser, ¿no? Y de algunas gentes que es posible que lo tengan, así puede ser. Estos antivalores a la sociedad
les lleva a la autodestrucción de la sociedad o al cambio por otros valores distintos, superiores, ¿no? No puede la sociedad para siempre tener antivalores y quedarse ahí, se destruiría, se autodestruiría la sociedad. Entonces siempre va a prevalecer mayoritariamente los valores positivos porque somos humanos. Los humanos siempre buscamos la vida, siempre buscamos el bienestar, siempre buscamos el crecimiento, siempre buscamos, somos seres gregarios, entonces siempre buscaremos estar en sociedad con unas normas, con unos principios, con unos fines, con unos valores comunes que nos permitan vivir en sociedad, porque si no sería el caos, unos matarían a otros, terrible, ¿no? Sería una locura, ¿no? Sería una locura. Y ahí tienden a destruirse las sociedades y las culturas. Si no, quizá habrán leído Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ustedes, que es un tema un tanto religioso, pero que nos escenifica muy bien la lucha entre valores y antivalores. Y los no valores, los avalores, no valores, avalores, son actitudes, comportamientos que no tienen valor moral, que no tienen valor moral, ¿no? Ni positivo ni negativo, ni destructivo. Son neutros o irrelevantes en términos éticos. Eso es propio de los niños pequeños, es propio de las personas que quizá no tienen conciencia valórica, propio de ellos, ¿no? Luego, el juicio ético-moral, ¿no? Juicios ético-morales. Son valoraciones del comportamiento o situaciones de función de principios ético-morales, se basan en los valores de lo correcto, lo incorrecto, lo malo o lo bueno. Es decir, tomar ya unos razonamientos, tomar ya unas formas de pensamiento a partir de la ética moral y moralidad. Los juicios, ya emitir una verdad, emitir un criterio, ¿no? Esos son juicios. Dar una explicación valórica de lo que sucede, de lo que está sucediendo, ¿no? Algunas características de los juicios ético-morales pueden variar según la cultura, la religión, las creencias personales. Asimismo es los juicios ético-morales, pero son esos puntos de vista, esos criterios que se dan a los valores, a los comportamientos del resto. Juicios ético-morales, ¿no? Son subjetivos de cada cultura. Bueno, la subjetividad podría entenderse aquí una subjetividad colectiva, ¿no? No necesariamente solamente individual, sino colectiva, de un grupo, de una cultura. Son normativos los juicios ético-morales, porque buscan establecer normas de conducta y guiar el comportamiento humano. Los juicios ético-morales son normativos, ¿no? Buscan establecer algunas ordenaciones a las personas, formas de que las personas tengan cierta manera de hacer las cosas. Eso pasa cuando los maestros, por ejemplo, organizan las formas de participación, la disciplina en la escuela, que es muy propio, ¿no? Por ejemplo, la educación libera al ser humano. Eso es un juicio ético-moral. Mentir es un antivalor destructivo. Eso es un juicio ético-moral. La solidaridad con los demás es un gran valor ético. Es otro juicio ético-moral. ¿Ya? Mire usted. Y hasta ahí la jornada de hoy, señoritas jóvenes estudiantes. Un buen día. Que pasen muy bien. Se les entregará ya el material, el vídeo de la clase, ¿no?